Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado, a través de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, dentro de las atribuciones, facultades y competencias contempladas en la Constitución y la ley, en el expediente número 009 SCP CRPI 2013, que se sigue contra el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel, y cumpliendo con las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho de defensa y seguridad jurídica, atendiendo la petición y luego de que finalizó el término de prueba, ha convocado a la realización de la presente audiencia que nos tiene el día de hoy en esta sala de la Corte Nacional de Justicia para escuchar las exposiciones y alegaciones que presenten los intervinientes en este acto procesal administrativo, al tiempo que deduzcan los justificativos que consideren necesarios. En ese marco de condiciones, solicito al señor secretario que se sirva a constatar primeramente la conformación de la comisión, el día, la hora y los intervinientes interesados en este acto procesal administrativo. Damas y caballeros, muy buenos días. La Comisión de Resolución de Primera Instancia se encuentra legalmente constituida y así podemos constatar la presencia del doctor Agapito Valdés Quiñones, comisionado titular y presidente, al doctor Fernando Benítez Zapata y doctor Bernardo Jaramillo Sáenz, comisionado titular. Se encuentra también presente en esta diligencia el doctor Wilmer Campaña Chávez, en calidad de Director Nacional de Investigación de Abuso del Poder de Mercado de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, el doctor Teodoro Maldonado Guevara, el doctor Francisco Rosales Curi, el doctor Eduardo Carmignani Valencia, en calidad de representantes del operador económico Conecel. Voy a dar lectura de la providencia que establece la realización de la presente audiencia. Expediente 009 SCPM-CRPI-2013, Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Comisión de Resolución de Primera Instancia, Quito, 4 de diciembre de 2014, las 12 horas. Vistos. El señor Superintendente de Control del Poder de Mercado designó al doctor Fernando Benítez Zapata, comisionado titular y presidente encargado de la comisión, al doctor Bernardo Jaramillo como comisionado titular y al abogado Dubosky Márquez Mantilla como comisionado encargado, mediante los actos administrativos correspondientes. Por ausencia temporal del doctor Fernando Benítez Zapata, de conformidad con la facultad establecida en el reglamento interno de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, se constituye legalmente la comisión con los dos comisionados ya nombrados y en uso de sus atribuciones se resuelve: 1. En atención al estado de la causa y por cuanto ha fenecido el término de prueba, se convoca a audiencia pública que será grabada en audio y video, para que todos los interesados en el caso puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimaren pertinentes, diligencia que se llevará a cabo el día jueves 18 de diciembre de 2014 a las 10 horas en el Salón Auditorio de la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el 8º piso del inmueble situado en la intersección de las avenidas
Río Amazonas N37-101 y Unión Nacional de Periodistas de esta ciudad de Quito. La providencia se encuentra debidamente suscrita por los comisionados y notificado a las partes. Muchas gracias, señor secretario. Tenga la bondad de dar lectura a usted a las disposiciones constitucionales y legales en las cuales se fundamenta y sustenta la realización de la presente audiencia el día de hoy. Artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución de la República. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Literal B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Literal C. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Literal H. Presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes. Presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Artículo 168 de la Constitución de la República, numeral 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. Artículo 60 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. El órgano de sustanciación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, si lo estimare conveniente para la marcha de la investigación, ordenará la convocatoria a audiencia pública en la que se señalará el día y hora de la misma. Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Artículo 71 del Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Etapa de resolución. Una vez recibido el informe final y en el término de 3 días, el órgano de sustanciación y resolución correrá traslado con el mismo a las partes, las que podrán presentar alegatos ante dicho órgano en el término de 10 días. Si el órgano de sustanciación y resolución lo estimare conveniente, ordenará que se convoque a audiencia pública señalando el día y hora de la misma. Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Habiéndose corrido traslado a las partes con el informe final o una vez efectuada la audiencia pública, el órgano de sustanciación y resolución dictará resolución debidamente motivada en un plazo máximo de 90 días. Hasta ahí la lectura de las disposiciones legales y constitucionales, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ahora solicitamos al señor secretario que tenga la amabilidad de dar lectura a la providencia mediante la cual se establece el protocolo mediante el cual se llevará a efecto la presente audiencia.
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, Comisión de Resolución de Primera Instancia, Quito, a 15 de diciembre de 2014, las 15 horas, vistos. El Superintendente de Control del Poder de Mercado nombró al doctor Agapito Valdés Quiñones, comisionado titular y presidente, al doctor Fernando Benítez Zapata y al doctor Bernardo Jaramillo Sáenz, comisionados titulares, mediante las acciones de personal correspondientes, quienes en uso de sus atribuciones resuelven. 2. En cuanto al protocolo a seguir para el desarrollo de la audiencia, a fin de que los interesados intervinientes en la audiencia pública conozcan el sistema o modalidad con la que se llevará a cabo, se informa. A. La modalidad será de presentación inicial de cada uno de los interesados, habiendo lugar para una réplica en el mismo orden que intervinieron al inicio. B. El tiempo dispuesto para cada intervención será de 30 minutos para la presentación inicial y 15 minutos para la réplica. C. Las partes deben intervenir en la audiencia solamente con un profesional debida y previamente acreditado ante la Secretaría de la Comisión. D. Los miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia podrán realizar las consultas que estimen pertinentes a las partes intervinientes, indicando quién deberá responder las mismas. E. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado prestará las facilidades tecnológicas necesarias para que los operadores económicos puedan presentar y exhibir por los medios digitales disponibles sus alegaciones, argumentos y pareceres. F. Respecto al manejo de la información declarada reservada o confidencial, la Comisión cuidará que la misma no sea expuesta en audiencia pública y recuerda a las partes intervinientes su obligación de precautelar dicha información. La providencia ha sido suscrita por los miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia y ha sido debidamente notificada. Hasta ahí, señor presidente. Con una aclaración que al término de la audiencia se suscribirá el acta de comparecencia correspondiente. Tenga la bondad, señor secretario, de informar a esta sala de quiénes son las personas que intervendrán el día de hoy en esta audiencia. Por el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel intervendrá el doctor Eduardo Carmignani Valencia. Por la Intendencia de Investigación de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas intervendrá el doctor Wilmer Campaña Chávez. Muchas gracias, señor secretario. Ahora invito a la sala a ponerse de pie. En uso de las atribuciones legales y constitucionales, declaro legalmente instalada la presente audiencia, por lo tanto, pueden tomar asiento. Declaro abierto el debate y en su intervención inicial concedo la palabra al abogado Eduardo Carmignani Valencia, en representación del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel, para que haga su presentación inicial. Gracias, señor presidente. Una pregunta preliminar simplemente de orden, porque el protocolo que se nos notificó no lo mencionaba. A nosotros nos parece que tratándose de un juzgamiento administrativo en donde hay unos cargos que nos hace la Intendencia, el orden de la presentación debiera ser que la Intendencia sustente los cargos, para luego nosotros referirnos a los cargos que se sustenten en la audiencia. Señor abogado, de parte del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, eso la comisión ya lo había analizado. Estamos recogiendo la petición que hubieran formulado ustedes anteriormente y en ese orden hemos considerado de que debe hacerse las intervenciones. Está bien, pero yo quiero dejar constancia que un adecuado respeto al derecho a la defensa es que la exposición de quien imputa los cargos se haga en primer lugar, porque de lo contrario, la persona imputada está en una situación de desequilibrio.
Sí, señor presidente, ¿me permite, por favor? Sí, puede usted opinar, señor abogado Campaña. Muchísimas gracias, señor presidente. Al parecer estamos equivocados de procedimiento, señor presidente. Estamos en un proceso de investigación de incumplimiento de medidas correctivas. A ningún momento la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado ha formulado cargos dentro del expediente. Estamos en un proceso de investigación de medidas correctivas. Muchas gracias. Además, no se está aquí coartando. La comisión dará las amplias oportunidades para que hagan ejercicio de su defensa como el derecho corresponde. Tiene usted la palabra, abogado Eduardo Carminani Valencia. Es curioso, señor presidente, empezar esta audiencia oyendo que no hay cargos. ¿Cuál es el contexto del asunto del que vamos a hablar? El 19 de marzo de este año, la comisión dictó 3 medidas correctivas a Conecel en el marco del juzgamiento administrativo que se había llevado a cabo alrededor de las cláusulas de exclusividad en los contratos de arrendamiento de inmuebles. Esas 3 medidas correctivas fueron, en primer lugar, que la comisión dejó sin ningún efecto legal o jurídico las cláusulas de exclusividad. Y subrayo esto, señores miembros de la comisión. La comisión dejó sin ningún efecto legal o jurídico las cláusulas de exclusividad. Eso, señores miembros de la comisión, no requiere mayor abundamiento en idioma español. La comisión, en ejercicio de sus facultades legales, dejó sin ningún efecto legal o jurídico las cláusulas de exclusividad. Esta es la medida correctiva 1. La medida correctiva 2, regresa por favor. La medida correctiva 2 es que se le prohibió a Conecel que en el futuro suscriba cláusulas de ese estilo. Hasta ahí, muy claro el asunto. Yo, autoridad, dejo sin efecto las cláusulas existentes. Y segundo, yo, autoridad, prohíbo que en el futuro se vuelva a pactar cláusulas de ese estilo. Hasta ahí, muy claras las cosas. La medida correctiva 3, ustedes comprenderán, señores miembros de la comisión, que realmente, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista legal, era absolutamente innecesaria. Casi es una contradicción o un desconocimiento de la propia comisión de su autoridad. Porque si la medida correctiva 1 consistía en que la autoridad dejaba sin efecto legal o jurídico las cláusulas, no era necesario que en la medida correctiva 3 se le instruya a Conecel a que en 60 días realice todas las acciones legales encaminadas a dejar sin efecto o modificar esas cláusulas. No requiere mayor esfuerzo entender que si ya la propia comisión, en ejercicio de sus competencias legales, había dejado sin efecto legal o jurídico las cláusulas, ¿para qué había que en adición, para abundar, dar esa instrucción a Conecel, que es la medida correctiva 3? Yo quiero dejar bien subrayado este antecedente, porque en el contexto de este juzgamiento, investigación, como quiera llamárselo,
esto tiene que servir de guía fundamental para el análisis. Como les decía, la medida correctiva 3 era, desde un sentido práctico y legalmente, innecesaria. Porque casi es un mensaje de que la comisión no tenía competencia para dejar la propia comisión sin efecto las cláusulas. Sin embargo, CONECEL en ese momento decidió no hacer incidente. Y dijo, ok, si la comisión además innecesariamente dispone que la medida correctiva 3 dispone que se deje sin efecto o se modifique las cláusulas de exclusividad, bueno, lo vamos a hacer. Yo quiero subrayar, señores miembros de la comisión, que la medida correctiva 3 le da dos opciones a CONECEL. O deja sin efecto las cláusulas o modifica las cláusulas. La opción 2, la de la modificación de las cláusulas, es una opción que no fue ejercida por CONECEL porque la consideraba absolutamente impráctica conseguir en 60 días que se firme más de 1.500 escrituras públicas con las contrapartes. Era casi una misión imposible. Pero como la comisión le había dado otra opción, que era la de dejar sin efecto las cláusulas, innecesariamente, insisto, CONECEL optó por esa segunda opción, la de dejar sin efecto las cláusulas. ¿Y cómo dejó sin efecto las cláusulas? Renunciando al derecho que surgía para CONECEL de esa cláusula de exclusividad. El artículo 11 del Código Civil, señores miembros de la comisión, es radical cuando dice que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal de que solo miren al interés individual del renunciante y no esté prohibida su renuncia. CONECEL renunció al derecho que surgía de las cláusulas de exclusividad y lo hizo en la misma forma en que estaban instrumentados los contratos de arrendamiento, es decir, en escritura pública. ¿Qué dijo CONECEL en la escritura pública de renuncia de los derechos? Está en el expediente, señores miembros de la comisión, pero en lo que interesa aquí, la cláusula 4ª de la escritura de renuncia dice que CONECEL, con fundamento en los artículos 8 y 11 del Código Civil y más reglas aplicables, renuncia de manera definitiva e irrevocable a todos los derechos derivados de las cláusulas referidas en el apartado 3º, etc. Y luego agrega que en consecuencia, CONECEL no aplicará pena convencional alguna, la cual en virtud de esta renuncia y la consecuente extinción definitiva e irrevocable de la obligación a cargo de los propietarios, queda asimismo absolutamente sin ningún efecto jurídico. CONECEL, señores miembros de la comisión, cumplió la innecesaria medida correctiva 3 y renunció radical e irrevocablemente a todos sus derechos derivados de esas cláusulas. Pero no solo que renunció por escritura pública, sino que en varias publicaciones en los medios de comunicación hizo conocer a la ciudadanía de esa renuncia. Es decir, fue un hecho absolutamente público. Ahí están las publicaciones.
Hago un paréntesis. Este juzgamiento, investigación, como se lo quiera llamar, arranca con un informe en el que se sostiene que Conecel habría incumplido la medida correctiva 3. Dice que porque no habría observado para la renuncia con las formalidades del artículo 35 de la ley notarial. Ese es el cargo, o como se lo quiera llamar, ese es el cargo que se le imputó a Conecel para iniciar este procedimiento. Por cierto, es absolutamente criticable que quienes elaboraron el informe en el que se hace ese cargo ni siquiera se hubieran tomado la molestia de explicar en qué consistía ese supuesto incumplimiento. Es decir, el irrespeto a la del derecho a la defensa es absoluto. Hay que tomarse, aunque sea la molestia, de decir, se ha inobservado el artículo 35, ya vamos a ver a qué se refiere el artículo 35, que es una cuestión sencillamente de forma. Pero se hubieran tomado, aunque sea la molestia, de decir cuál era el supuesto incumplimiento al artículo 35. Ni media palabra. Entonces, pero así comenzó esto. Cuando Conecel presenta el escrito de explicaciones y desvirtúa, ya lo voy a explicar más adelante, desvirtúa el supuesto incumplimiento a las formalidades del artículo 35 de la ley notarial, la Intendencia de Investigación, en el recurso de este procedimiento, da un giro, cambia las cosas mediante el memorando SCPM-IIAPAPR 330 del 2014, del 28 de octubre del 2014, en el que, ante el requerimiento de la comisión, presenta una especie de ampliación de un informe previo. Y ahí lo que se sostiene es que el supuesto incumplimiento de Conecel a la medida correctiva 3 se habría producido porque, en opinión del intendente doctor Alexis Jurado, voy a leer textualmente, señores miembros de la comisión, apartado 2.3 del memorando. En opinión del señor intendente Jurado, en el caso de renuncia de una de las cláusulas del contrato bilateral de arrendamiento, específicamente de las cláusulas de exclusividad, la ley no prevé que esta renuncia pueda ser unilateral. Razón por la que concluye que Conecel dice que no habría cumplido con la medida correctiva 3. Es decir, que la nueva tesis que surge el 28 de octubre es que la renuncia efectuada por Conecel por escritura pública a sus derechos sobre las cláusulas de exclusividad dice que no es eficaz porque, en opinión del intendente Jurado, estando incluidas esas cláusulas en un contrato de arrendamiento, que es un contrato bilateral, cosa que nadie discute, por cierto, la renuncia debió hacerse no por acto unilateral de Conecel, sino por convenio con la contraparte. Eso es lo que dice el informe. Vuelvo a leerlo. En el caso de renuncia de una de las cláusulas del contrato bilateral de arrendamiento, específicamente de las cláusulas de exclusividad, la ley no prevé que esta renuncia pueda ser
unilateral, toda vez que estos contratos son bilaterales y la renuncia a una parte del contrato trae como consecuencia el incumplimiento de una de las partes comparecientes en el contrato. 2.4. En los contratos bilaterales no existe la renuncia exclusiva de una de las partes. Más claro ni el agua, señores miembros de la comisión. Es decir, la nueva tesis es que la renuncia de un derecho que surge de un contrato bilateral no puede ser hecha unilateralmente. Esa nueva tesis, novísima tesis, revolucionaria del derecho civil y comercial, significaría, por ejemplo, que si cualquiera de nosotros le pide un préstamo a un banco, contrato mutuo es bilateral, ¿no? Cualquiera de nosotros le pide un préstamo a un banco y por la razón que sea, el banco decide renunciar a su derecho a cobrarnos el préstamo. Esa renuncia unilateral del banco, según esta novísima tesis, no es eficaz. Las cosas como son, eso es lo que dice el intendente. Yo, señores miembros de la comisión, prefiero no contestarle al intendente. No contestarle con mis palabras, quiero decir. Y prefiero que sean los profesores Alessandri y Somarriba quienes le contestan al intendente. Ustedes conocen perfectamente que el Código Civil ecuatoriano tiene como fuente al Código Civil chileno que a su vez preparó Bello. Y que es usual que en las universidades ecuatorianas y en las cortes ecuatorianas se use las explicaciones de profesores chilenos como Claro Solar, como Alessandri Somarriba, o se cite la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile. ¿Qué dicen Alessandri y Somarriba, señores miembros de la comisión? Derecho civil, parte preliminar y parte general, tomo primero, año 1990. Definición y caracteres de la renuncia. La renuncia, página 207. La renuncia es una declaración unilateral del titular de un derecho subjetivo dirigida a abandonar el derecho mismo sin traspasarlo a otro sujeto. Constituye causa de extinción de un derecho por la sola voluntad del titular. La renuncia presenta los siguientes caracteres. Es un acto abdicativo, unilateral, porque para perfeccionarse solo requiere la voluntad del titular del derecho, el renunciante. Es exento de formalidades, es abstracto, es irrevocable y voluntario. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Chile? En fallo del 16 de septiembre de 1993, para que la renuncia de derechos surja a la vida jurídica con toda su eficacia, basta la sola voluntad del titular del derecho, ya que éste se desprende únicamente de una facultad o beneficio que la ley le reconoce o concede, como se deduce del espíritu general que informa nuestra legislación, especialmente patente en el contenido del artículo 12 del Código Civil, que es el 11 nuestro. La calidad de abdicativa de la renuncia elimina toda posibilidad de que ella requiera el consentimiento de otra persona. Corte Suprema de Chile, fallo publicado en el repertorio de legislación y jurisprudencias chilenas, Código Civil y leyes complementarias, tomo 1, preparado por la Editorial Jurídica de Chile. Entonces, señores miembros de la comisión, frente a esta novísima
y revolucionaria tesis que conmueve todas las bases y los cimientos del derecho civil y del derecho comercial que suscribe el intendente Jurado. Y las enseñanzas de los profesores Alessandri y Somarriba y la postura de la Corte Suprema de Chile. Yo, con todo respeto, señores miembros de la comisión, me quedo con Alessandri y Somarriba y con la Corte Suprema de Chile. Y es que, en el fondo, el grave error que comete el intendente Jurado en esta novísima tesis es que él dice es que el contrato de arrendamiento es bilateral y por lo tanto cualquier cosa alrededor del contrato de arrendamiento tiene que ser pactada por las dos partes, incluyendo la renuncia. Se olvida el intendente Jurado que el artículo 1460 del Código Civil dice lo siguiente. Ese no está en la lámina, señores miembros de la comisión. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia aquellas cosas sin las cuales o no surte efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. ¿Cuáles son las cosas de la esencia en el arrendamiento? Las cosas de la esencia en el arrendamiento es la obligación del arrendador de permitir el disfrute y el uso de una cosa a cambio de un precio. Esas son las cosas de la esencia en el contrato de arrendamiento, sin las cuales degeneren otro distinto. Por ejemplo, si no hay precio, es comodato. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales, se entienden pertenecerles sin necesidad de cláusula especial. Por ejemplo, en los contratos de mutuo comercial se entiende que el mutuo devenga intereses así no sea pactado. La cláusula de intereses en el contrato de mutuo comercial es de la naturaleza. Y son accidentales aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Esa era la naturaleza de la cláusula de exclusividad, que ni esencial ni naturalmente pertenece al arrendamiento, sino que fue introducida por un pacto especial de las partes, que lo fundamental es que solamente generaba derechos a favor de Conecel, no generaba derechos a favor del arrendador. Si solamente la cláusula de exclusividad generaba derechos a favor de Conecel, no se necesita ser muy científico para entender que Conecel podía renunciar unilateralmente a los derechos de esa cláusula. Síntesis hasta este momento. Me faltan 10 minutos. Síntesis hasta este momento. La medida correctiva 3 era legalmente innecesaria, porque habiendo la comisión dejado sin efecto legal o jurídico alguno las cláusulas, era innecesario que Conecel tenga algo que hacer lo que ya había hecho la comisión. Sin embargo, Conecel decidió no hacer un incidente sobre eso, no discutir sobre eso, y renunciar por escritura pública a todos sus derechos respecto a esas cláusulas. ¿Cumplió con eso Conecel la medida correctiva 3? Sí, señores. Sí, señores miembros de la comisión. La medida correctiva 3 quedó cumplida cuando Conecel firmó la escritura pública de renuncia. Para abundar en el cumplimiento de la medida correctiva 3, porque no era necesario hacerlo para que la medida correctiva 3 quede cumplida. En adición, Conecel decidió pedir que en todas las notarías
donde estaban los contratos de arrendamiento originales, se tome nota al margen de cada escritura de arrendamiento original, se tome nota al margen de que había la renuncia. Esa anotación marginal es la prevista en el artículo 35 de la ley notarial. Y recuerdo que este procedimiento se inició imputando a Conecel el supuesto incumplimiento del artículo 35. Ese incumplimiento no existe. Conecel pidió que en las notarías se anote al margen de los contratos de arrendamiento originales que había la renuncia. Los informes periciales que se han presentado aquí, que son 2, dicen que las marginaciones realizadas cumplen con lo que la ley notarial establece para estos casos. Informe pericial de la doctora Ana Ewes. Las marginaciones realizadas por los notarios a petición de Conecel cumplen con el artículo 35 de la ley notarial. El presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, que revisó el tema a efectos de este procedimiento, dice que encuentra que en todas ellas se ha observado rigurosamente los aspectos de forma que determinan la eficacia de una razón o anotación marginal. Señores miembros de la comisión, ¿cuál es el incumplimiento que se le imputa a Conecel? Pero no solo eso, sencillamente en gracia de la discusión, voy a avanzar un poco más. Asumamos, en gracia de la discusión, que Conecel no hubiese hecho las anotaciones marginales. Asumamos que se hubiera quedado en la renuncia por escritura pública. ¿Para qué se hacen las anotaciones marginales? ¿Cuál es el valor legal de la anotación marginal? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la ley notarial regula el procedimiento de la anotación marginal? Es solamente, señores miembros de la comisión, para que un acto surta efecto respecto de terceros. Ese es el único valor legal de la anotación marginal, que surge clara y rotundamente del artículo 1724 del Código Civil. El artículo 1724 del Código Civil dice lo siguiente: las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no surten efecto contra terceros. Tampoco lo surtirán, tampoco surten efecto contra terceros las contraescrituras públicas. La renuncia es una contraescritura pública. Tampoco lo surtirán las contraescrituras públicas cuando no se haya tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz, etc. Para eso sirve la anotación marginal del 35. Es decir, que aun cuando no se hubiera hecho la anotación marginal, esa omisión no incide en la eficacia de la renuncia, que es lo que mandó la comisión a hacer a Conecel. Esa omisión no incide en la eficacia de la renuncia. Lo peor que pudiera haber pasado es que esa renuncia no sea oponible a terceros, cuestión que además no tendría ninguna importancia. Porque lo importante para la comisión era que el arrendador se vea liberado de la cláusula de exclusividad. Entonces, yo con toda franqueza pregunto, ¿de qué estamos hablando en este juzgamiento? Por cierto, Conecel pidió las anotaciones marginales a las notarías. Las anotaciones marginales, según los informes periciales y la opinión del presidente del Colegio de Notarios, fueron hechas en debida forma.
¿Cuál es el único problema que se ha presentado? Con esto termino, señor presidente. Resulta que cuando se hace la revisión del perito en Guayaquil, en Guayaquil el perito revisó 741 contratos de arrendamiento. Encontró que en 31 contratos no se había hecho la marginación. Y eso dice el informe pericial. De 741 contratos revisados en Guayaquil, en 31 no había la anotación marginal. Quiero dejar constancia que de esos 31 contratos en los que no se había hecho la marginación, todos ellos estaban en la notaría 38ª a cargo del doctor Humberto Moya, que es el mismo notario que autorizó la escritura de renuncia, que es al notario al que CONECEL le pidió que haga las anotaciones marginales en las escrituras originales que estaban en su notaría. Y el notario Moya hizo las anotaciones marginales. Y cuando CONECEL le preguntó a Moya, oiga, ¿y usted hizo las anotaciones marginales en todos los contratos originales que estaban en su notaría? Moya dijo, sí, claro, he hecho en todas. Está la certificación, señores miembros de la comisión, en el expediente, en que Moya dice, la escritura que yo autoricé de renuncia, de la escritura de renuncia que yo mismo autoricé, tomé nota al margen de todas y cada una de las matrices de los contratos de arrendamiento suscritos por CONECEL. Entonces, no está, ya termino, señor presidente. No se hizo la anotación en 31, sí, un error de la notaría. ¿Qué sentido, señores miembros de la comisión, tuviera? Me voy a referir solo a Guayaquil, que de 741 contratos revisados, CONECEL solo había pedido que se tome nota al margen de 710 y no de 31. Es sencillamente un error de la notaría. Siento interrumpirlo, señor abogado. Bueno, termino para solicitarle que su tiempo ha concluido, por favor. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, la presidencia de esta comisión procede a concederle la palabra al doctor Wilmar Campaña Chávez, en su calidad y en representación de la Intendencia de Abuso de Poder del Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Muchísimas gracias, señores miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, señor secretario, señores representantes del Operador Económico Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A., distinguido público. Respetando el procedimiento establecido para esta diligencia, es menester indicar que esta diligencia se dio origen en virtud de la resolución emitida por la Comisión de Resolución de Primera Instancia de fecha 7 de febrero de 2014, en la misma que la Comisión de Resolución de Primera Instancia sancionó al operador económico CONECEL con una multa equivalente a 138.449.964.60 millones de dólares. Adicionalmente, mediante resolución dictada el 19 de marzo del mismo año a las 15:20, se amplía la resolución a la que hicimos referencia anteriormente, en el sentido de que se adoptaron 3 medidas correctivas a las que hizo referencia el operador económico aquí presente. Es necesario indicar que nada se dice respecto a la medida correctiva 1 y 2, por cuanto dicen haberla cumplido. En referencia a la medida correctiva número 3, el operador económico tuvo pues el tiempo suficiente para impugnar la resolución,
solicitar ampliación, solicitar que se indique la forma en la que se iba a cumplir a pesar de que no era necesario, la forma en la que se deben cumplir las rescisiones o resoluciones de los contratos están plenamente establecidas en la ley. No es necesario ser un genio en derecho civil o tratar de revolucionar el sistema civil ecuatoriano. En primer año de la universidad nos enseñan el axioma jurídico de que las cosas en derecho se deshacen conforme se hacen. En virtud de estas consideraciones, es necesario indicar que la afirmación realizada por parte de CONECEL de que al introducir 5 testimonios de escrituras públicas con una supuesta renuncia dentro de un contrato bilateral, porque el contrato de arrendamiento es bilateral, es decir, obliga a las dos partes, las mismas que se reúnen, acuerdan y se someten a las cláusulas establecidas en dicho contrato. Realizadas estas consideraciones, no es posible admitir que se indique que con una renuncia de una de las cláusulas se podría realizar la modificación del contrato. En este caso, y a manera de ejemplo, como lo realizó el operador económico, en un contrato de arrendamiento, el arrendador no podría, pues, renunciar a una de las cláusulas establecidas, es decir, disminuir el tiempo de duración del contrato. De la misma manera, el arrendatario no podría renunciar o indicar que modifica de manera unilateral el valor establecido por el canon arrendaticio. En virtud de estas consideraciones, señores miembros de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, es necesario indicar que las resoluciones que emanan de las autoridades públicas son de cumplimiento obligatorio. Para esa situación existen los recursos pertinentes que les franquea la ley, pero en este caso nada se hizo. Ahora en esta audiencia se pretende decir que era algo imposible realizar dichas modificaciones en el tiempo establecido. ¿Por qué no lo dijeron en su debido momento? ¿Por qué esperar a que se realice esta audiencia, elegir el camino más fácil, como es una renuncia unilateral de los derechos de la cláusula de exclusividad, sin contar con la anuencia de la otra parte? Cierto es que un contrato de préstamo de dinero puede renunciar la entidad prestataria a cobrar ese dinero, pero en los contratos de arrendamiento son contratos especiales. Existe la anuencia de las dos partes. En ese sentido, al existir el consenso de ambas partes para resiliar o para modificar o para presentar adendas de esos contratos, se debe contar con la voluntad y la aceptación expresa de la otra parte. Situación que en este caso no ha ocurrido. Podemos evidenciar que CONECEL, conforme lo dice, en tan poco tiempo, intentó de alguna manera, de la manera que ellos consideraron oportuna, sin respetar la resolución de la Comisión de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, dar cumplimiento a lo que se dispuso. La disposición es clara, no se presta a interpretaciones. Y como lo dijo la parte, el operador económico, no era necesario incluir que se debe realizar de la misma forma como se hace, porque esa situación está prevista en la ley. En tal virtud, señores miembros de la comisión, por cuanto del expediente no se evidencia que se haya cumplido con el mandato de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, observando las formalidades que indicaron a su debido momento, se ha hecho caso omiso, cayendo inclusive en el desacato a la resolución emanada por sus autoridades, la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder del Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas se afirma y se ratifica en el contenido de todos y cada uno de los informes que a su debido momento sus dignísimas autoridades nos solicitaron. Las situaciones que estamos denunciando en los informes no son tesis que nos hemos inventado, son situaciones que están plenamente establecidas en la ley. Hasta aquí mi intervención, señores miembros de la comisión, y de ser necesario me reservo el derecho de hacer uso de la palabra oportunamente. Muchas gracias, señor doctor Campaña. Continuando con el desarrollo de la audiencia y cumpliendo con el protocolo establecido, se concede de nuevo la palabra al abogado Eduardo Carminiani Valencia, a fin de que haga uso y derecho a la réplica conforme a lo expuesto anteriormente. Gracias, señor presidente.
empiezo dejando constancia que la exposición del señor doctor Campaña nuevamente pone las cosas sobre la supuesta invalidez de la renuncia por haber sido efectuada unilateralmente por CONECEL. Ni media palabra ha expresado el señor doctor Campaña respecto al supuesto incumplimiento del artículo 35 de la ley notarial, que es el cargo con el que se inició este procedimiento. Quiero dejar expresa constancia de eso a efectos de las reglas del debido proceso. Es decir, este proceso administrativo se inició con un cargo, supuesto incumplimiento del artículo 35 de la ley notarial, que ha sido totalmente desvirtuado. Más allá de que de haberse producido, ninguna incidencia hubiese tenido en la validez de la renuncia, porque como quedó explicado, la anotación marginal solamente sirve para que la contraescritura pública surta efecto frente a terceros. Entonces, el señor doctor Campaña ha omitido hacer referencia alguna al asunto del artículo 35 de la ley notarial y ha insistido en la tesis de que el supuesto incumplimiento de la medida correctiva 3 se afincaría en que la renuncia de CONECEL fue un acto unilateral. El señor doctor Campaña, intentando replicarme respecto al contrato de mutuo, me ha dado la razón. El señor doctor Campaña ha dicho que sí, que en el contrato de mutuo el acreedor puede renunciar al cobro. Y agregó que eso en cambio no es posible en el contrato de arrendamiento porque es un contrato especial. Yo no sé qué contrato especial sea el contrato de arrendamiento, es un contrato tan nominado como el contrato de mutuo, tan bilateral como el contrato de mutuo. El contrato de mutuo no surge sin el acuerdo de prestamista y prestatario. El señor doctor Campaña, refiriéndose al arrendamiento, dijo que en el arrendamiento no cabe la renuncia bilateral porque unilateralmente no puede modificarse el plazo ni el canon. Claro que unilateralmente no puede modificarse el canon ni el plazo, porque el plazo es en beneficio mutuo y el canon es en beneficio mutuo. Claro que no puede modificarse unilateralmente el canon, así como tampoco debe modificarse unilateralmente ningún precio en ningún contrato como los de concesión. Sí, claro. No cabe la modificación unilateral del precio sin violación del contrato, como el de concesión, como el de arriendo. Pero la cláusula de exclusividad no es cláusula esencial ni natural en el contrato de arriendo. Es cláusula accidental en beneficio, en este caso, de una sola de las partes, que perfectamente la puede renunciar entonces. Señores miembros de la comisión, la medida correctiva 3, más allá de innecesaria, no tenía por qué ser impugnada. Era innecesaria, pero se decidió cumplirla. Y se decidió cumplirla en una de las formas que permitió la comisión, dejando sin efecto las cláusulas. Para que la comisión que ustedes integran pueda sostener que CONECEL ha incumplido la innecesaria medida correctiva 3, tendría
que construir la tesis de que la renuncia a las cláusulas de exclusividad no tienen en el Ecuador el efecto de extinguir las cláusulas de exclusividad. Y yo, con toda cortesía y con todo respeto, debo decir que tengo toda esperanza en que el buen juicio de los señores integrantes de la comisión hará que concluyan que en el Ecuador la renuncia de un derecho tiene como efecto la extinción de ese derecho. Y que la renuncia, como explican los profesores Alessandri y Somarriba, y explica la Corte Suprema de Chile, a diferencia de lo que dice el doctor Jurado, la renuncia es acto unilateral. La única forma de sostener que Conecel ha incumplido la medida correctiva 3, con todo respeto lo digo, es crear la novísima tesis de que la renuncia requiere instrumentación bilateral. Y para terminar, no tengo nada más que agregar respecto a esto. Para terminar, si quiero subrayar algo. Este asunto de si Conecel renunció eficazmente o no, no pasa de ser una discusión técnico-jurídica absolutamente inútil. Absolutamente inútil, porque a nadie se le ha ocurrido sostener que Conecel de fondo ha desobedecido las medidas correctivas. A nadie se le ha ocurrido sostener que luego de dictadas, no digo las medidas correctivas, las medidas preventivas, Conecel haya seguido ejerciendo el derecho surgido de las cláusulas de exclusividad en su momento. A nadie se le ha ocurrido decir eso. Aquí no estamos analizando si Conecel ha seguido ejerciendo el derecho que surgió de las cláusulas de exclusividad pactadas en su momento. Aquí estamos frente a un asunto casi litúrgico. Y así las cosas, yo quiero dejar expresa constancia que lo que estamos discutiendo no es si la conducta de Conecel posterior al 19 de marzo del 2014 tuvo algún efecto económico en el mercado. Nadie ha sostenido eso aquí. Y yo quiero recordar, señores miembros de la comisión, y con esto concluyo, que el artículo 3 de la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado establece que para la aplicación de esta ley, la autoridad administrativa determinará la naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a su realidad y efecto económico. Aquí no ha habido ningún efecto económico negativo para el mercado, aun cuando la novísima tesis de la renuncia instrumentada bilateralmente fuera correcta. Estamos sencillamente frente a una cuestión técnico-jurídica de elevadísimo rango, novísima, que no ha tenido ninguna incidencia en el mercado. Y esto quiero dejarlo, señores miembros de la comisión, absolutamente subrayado. Nada más. Muy bien, muchas gracias, señor abogado Eduardo Caminani Valencia. Continuando con el decurso de la audiencia y con la misma facultad, atribución que le confiere la ley,
se le concede la palabra al doctor Wilmer Campaña Chávez a fin de que haga uso de la réplica conforme se lo ha establecido en parámetros anteriores. Muchísimas gracias, señor presidente. Simplemente para aclarar al operador económico, el procedimiento o el proceso administrativo que nos encontramos en este día tratando no se inició en base al informe técnico que emitió la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder, Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas. Nació de la providencia dictada el 19 de marzo de 2014 a las 15:20, en el mismo que se le confiere al operador económico 60 días de plazo a fin de que cumpla la disposición contenida en el numeral 3 de la medida correctiva a la que tanto ha hecho referencia el operador económico Conecel. El hecho de que un administrado elija cuáles son las medidas que debo cumplir y las cuales no debo cumplir a mi libre albedrío, lesiona severamente la certeza de la administración pública, porque el día de mañana cada quien puede ser libre de decidir qué es lo que cumplo y qué es lo que dejo de cumplir. Y cuando digo que después lo voy a cumplir, elegir el camino más fácil es decirlo cumplido, pero porque este es mi criterio y así debo cumplirlo. En tal sentido, a pesar de que el operador económico no ha solicitado nada, esta intendencia sí solicita que en la resolución que ustedes se dignen dictar en la presente causa se aplique la máxima de las sanciones que la ley prevé para este tipo de incumplimientos. Muchísimas gracias, señor. Muy bien. Con las exposiciones expuestas por cada uno de los intervinientes comparecientes en esta audiencia, se concede un receso de 10 minutos a fin de proceder a la suscripción del acta de comparecencia a este acto procesal. Le rogamos a las partes que han hecho uso de la palabra el día de hoy mantenerse por el tiempo que indiqué anteriormente en la sala. Muy bien, vamos a reiniciar la reinstalación de la audiencia y para cumplir con el acto que habíamos indicado anteriormente, vamos a solicitar que el señor secretario se sirva a dar lectura al acta de comparecencia que se va a suscribir en esta audiencia. Acta de audiencia. En esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de diciembre del 2014, siendo las 10:09, se constituye en audiencia pública la Comisión de Resolución de Primera Instancia, conformada por el doctor Agapito Valdés Quiñones, presidente de la comisión, doctor Bernardo Jaramillo Sáenz, comisionado titular, y doctor Fernando Benítez Zapata, comisionado. Conforme lo dispuesto en providencia del 004 de diciembre del 2014, dictada a las 12 horas, dentro del expediente 009-SCPM-CRPI-2013, se constata la presencia del doctor Teodoro Maldonado Guevara, doctor Francisco Rosales Curi y doctor José Eduardo Carmiñani Valencia, en calidad de abogados patrocinadores del operador económico Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones Conecel. El doctor Wilmer Campaña Chávez, en calidad de Director Nacional de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Conforme al protocolo establecido para esta diligencia, han intervenido el delegado del Operador Económico Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones Conecel y de la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, quienes han hecho uso de la réplica. Los comparecientes dejan expresa constancia de la aceptación de la grabación en audio y video que se realiza de la diligencia y cuya copia digital se anexa como parte integrante del expediente. Siendo las 11:15 se da por terminada la audiencia pública. Los asistentes firman para constancia de lo actuado. Existe el pie de firma para cada uno de los comparecientes. Muchas gracias, señor secretario. Procedamos entonces a la suscripción del acta respectiva.
No, sí. No es lo mismo, se me refiere a la me toca hablar. Una vez nos fuimos con Miguel a un sobre la socialización. Sí, pucha. Bien, señores, siendo esta la hora y el momento procesal correspondiente, doy por clausurada esta audiencia pública que se ha celebrado el día de hoy y se agradece la presencia de todos ustedes que han distinguido a este acto con su presencia. Muchas gracias una vez más.